Muy bien. Gálatas capítulo 3. Y versículo 14. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Leámoslo todos juntos, por favor. Para que en Cristo Jesús, otra vez, todos juntos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús, desde que Dios está haciendo el pacto con Abraham, está hablando de su simiente. Ya el Señor nos ha hablado y hemos entendido que esa simiente está hablando ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Esa simiente es Cristo. Como hoy nos explicaba el apóstol Abraham, no habla de las simientes, sino de la simiente que es Cristo. La simiente es Cristo. Y cuando ese pacto está siendo establecido con Abraham, tiene que ver con esa relación de nosotros con Cristo. Dice este versículo en su primera parte, para que, no dice con Cristo, sino para que en Cristo, por medio de Cristo, dentro de, para que en Cristo, si algo entendemos, es que en el diseño de Dios nos lleva a esa relación y a esa intimidad con Cristo Jesús. Por ejemplo, la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuándo ocurre la transformación de una persona? ¿Cuándo ocurre esa transformación? Cuando alguien es hecho nuevo. Cuando está en Cristo. No puede ser ni cerca, ni a la par, ni mucho menos lejos de Cristo. Por eso es que la predicación del Evangelio no es una religión. La predicación del Evangelio es una persona. Porque es en Cristo que realmente somos salvos. Es en Cristo que somos transformados. Es en Cristo que somos libres. Es en Cristo que nosotros somos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El pacto de Dios nos lleva a entender la realidad de una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Como el Señor nos lo menciona en la carta apostólica que leímos al inicio del Congreso. El propósito de este Congreso, la manifestación y el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas durante este tiempo ha sido llevarnos como misión a una intimidad, a una relación plena en la persona de Cristo. Si recordamos a Jesús hablando de la participación de su carne y de su sangre, entendemos que lo que Él está estableciendo a través del participar de su carne y de su sangre es que nosotros estemos en Cristo y que Él esté en nosotros. El Evangelio apunta a una intimidad. El Evangelio apunta a una relación cercana. De hecho, la iglesia
tradicional o por muchos años se ha estado enfatizando que el Evangelio solo es para llevarnos a alcanzar el perdón de nuestros pecados. Pero el perdón de nuestros pecados, ¿hacia qué apunta? A romper, a quitar esa brecha, esa separación que había entre Dios y el hombre. Por lo tanto, el perdón de pecado realmente está apuntando ¿hacia qué? Hacia una intimidad, hacia una cercanía, hacia una relación plena con Dios. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿hacia qué estaba apuntando? Claro, dentro de muchos aspectos. Dice que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando así la obra divina hacia el hombre. Se rasga de arriba hacia abajo y la entrada al lugar santísimo, a la intimidad y a la relación plena con Cristo queda abierta. Antes había un velo, una separación, no podía haber un acercamiento. Sin embargo, por la obra de Cristo, ese velo se quita. El pacto está apuntando a una vivencia y a una relación plena de intimidad con Dios. Por eso es que dice, de modo que si alguno está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. No de modo que si alguno cree estar en Cristo, sino de modo que si alguno está. Ese está hablando de una realidad, de un hecho consumado, pero de una vivencia, de una experiencia real y genuina. No de un sueño, no de un anhelo, no de un supuesto, no de lo que creo, no de lo que pienso. Por eso es que el apóstol Pablo, aquí en 2 Corintios capítulo 13, lleva a la iglesia a reaccionar, a que se analice en su estado, en su posición, en su ubicación correcta. 2 Corintios capítulo 13 y versículo 5. Les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿A quién le está hablando? ¿A los impíos o a quién? ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo aquí? A la iglesia misma. Una iglesia con qué características. ¿Cómo era la iglesia de Corinto? Una iglesia que tenía todos los dones, tenía el fluir de los ministerios, una iglesia que no le hacía falta nada en ningún don espiritual, dice en la primera carta. Una iglesia que tenía un mover tremendo del Espíritu Santo. Sin embargo, viene el apóstol Pablo y les dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo está llevando a la iglesia a reaccionar, a ubicarse, a examinarse a sí mismo. ¿Por qué? Para ver si están en la fe. Porque la obra de Cristo ya ubicó, ya posicionó a la iglesia en un lugar muy especial. Pero la acción, el estilo de vida de la iglesia estaba evidenciando algo totalmente diferente. El problema es cuando vemos la palabra de Dios como algo que asumimos, como algo que damos por sentado, pero donde no nos analizamos y no nos examinamos a nosotros mismos. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está llevando a la iglesia, si estás en Cristo, entonces eres una nueva criatura. No si crees estar en Cristo. El asunto de la iglesia es cuando creemos estar en, y posiblemente en nuestro diario vivir, nuestras acciones estamos demostrando que no estamos en Cristo, ni Cristo está en nosotros. Pero si yo ya reconocí el señorío de Cristo, pero si yo ya fui lavado con la sangre de Cristo, sí, pero mi vida, ¿qué está reflejando?
Por eso el apóstol Pablo lleva a la iglesia a reaccionar, a examinarse a sí mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y miren qué interesante, probaos a vosotros mismos. El problema es cuando alguien viene y nos dice, mira hermano, tú estás desubicado en esta área, estás fuera del diseño de Dios y choca eso con nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría nos sentimos dentro del diseño. La mayoría nos ubicamos a nosotros mismos dentro del diseño, dentro de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia a no asumir, sino a probarse, a demostrar, a darse cuenta que si sus acciones, si su estilo de vida, si su predicación, si su vida entera está ubicada dentro de Cristo. No les dice a ustedes, como ya son iglesia, ya den por sentado que están en Cristo, que están en la fe. No, examínense, pruébense a sí mismos. Misión Cristiana del Calvario, uno de los grandes errores que podemos cometer es asumir nuestra posición, es asumir que ya estamos metidos, es creer que nosotros no necesitamos meternos porque ya estamos metidos. El problema es que aquel no se mete, yo sí estoy metido. Aquellos no están metidos, yo llevo rato metido. Y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros somos los que no estamos metidos, los que no estamos dentro de. Y por eso tenemos que examinarnos, tenemos que darnos cuenta y ver, porque una de las trampas del enemigo es cegar el entendimiento de la iglesia, es poner un velo, es que la iglesia se vea en una posición diferente a la posición que Cristo la está viendo. Y cuando la iglesia se ve a sí misma en una posición diferente, actúa, da por sentado cosas, reacciona diferente hasta que Cristo la ubica. El apóstol Abraham mencionó unos ejemplos y quiero que resaltemos unos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, cuando el Espíritu le está hablando a las iglesias, y en este caso particular a la iglesia Laodicea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Le dice, porque tú dices, cuando el Espíritu Santo le dice a la iglesia, porque tú dices, ¿qué está estableciendo ahí? El criterio propio de la iglesia. En otras palabras le está diciendo, eso es lo que tú crees que eres, eso es lo que tú sientes, eso es lo que tú dices. Y entonces la iglesia, ¿cómo se veía? ¿Cómo se sentía? Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora viene y no sabes, le dice. Aquí está hablando bajo la perspectiva de Cristo. Aquí está hablando el diagnóstico de Cristo a la iglesia. Primero le dice, pero tú dices. O sea, tú te crees, tú te sientes, tú te ves de esta manera. Pero aquí le dice, pero yo te veo de esta otra. Y le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La perspectiva de la iglesia a sí misma era una cosa. Yo me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, yo estoy bien ubicada, servimos a Dios, predicamos a Jesucristo, estamos dentro del diseño. Cuando Dios le dice, no, pero en realidad tú eres un pobre, desnudo, desventurado, ciego, miserable. ¿Qué está pasando aquí con la iglesia? ¿Era iglesia? Claro que era iglesia. Pero una iglesia que no había aprendido a examinarse, a ubicarse, a tener cuidado de no asumir, a tener cuidado de no dar por sentado las cosas, sino de velar, de mantenerse dentro de Cristo.
El apóstol Pablo tenía tan claro esto, que él, siendo el que estaba recibiendo la revelación, el que la predicaba, él mismo dice: no sea que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser, ¿qué cosa? Descalificado. Él que tenía la revelación, él que la predicaba, incluso les escribía a las iglesias: lean lo que les escribí y se van a dar cuenta cuánto conocimiento tengo de lo que les he hablado. Él estaba seguro de la revelación, seguro del mensaje, pero aún así, él cuidaba de no, por haber sido heraldo, terminar siendo descalificado. La iglesia debe cuidar de vivir dentro del pacto, ejecutar, cumplir, que en nuestra vida se cumpla el pacto de Dios. Y no sencillamente dar por sentados que somos generación de pacto. Que porque el Congreso se llamó generación de pacto, entonces yo ya soy generación de pacto. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, si Cristo está en ustedes, les dice el apóstol Pablo. A la iglesia de Sardis le pasa algo muy similar. En el versículo 1, siempre el capítulo 3, escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bajo la perspectiva de la iglesia, ¿cómo se veía ella? Una iglesia viva. Bajo la perspectiva de Cristo, ¿cómo estaba la iglesia? Muerta. Si algo debemos cuidar es de no asumir nuestra ubicación, sino examinarnos a nosotros mismos. Si estamos en el diseño, si estamos en Cristo, si estamos en la fe, si estamos en el pacto de Dios. Es que Jesús estaba con aquellos judíos que habían creído en Él, y ellos bajo su perspectiva decían: no, nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿Y cómo los estaba viendo Cristo? Nosotros un padre tenemos, nuestro padre es Dios, dijeron ellos. ¿Y Jesús cómo los ve? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, les dice. ¿Qué estaba pasando? Y si algo juega el enemigo hoy en día con la iglesia es alterar sus sentidos. Pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados, dice. Y nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera manera de seguir a Cristo, de creer, de servir y de ubicarnos en el diseño y en el llamado de Dios. Por eso Misión Cristiana del Calvario debe tener sus sentidos lúcidos, sus ojos abiertos, su entendimiento y su discernimiento abierto, pero no para juzgar a los demás solamente, sino para examinarse y para probarse a sí misma de vivir, de mantenerse en el diseño de Dios, en el pacto de Dios. Nunca demos por sentado las cosas, sino nosotros velemos por vivir dentro de ese pacto de Dios. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, y pondré mi pacto de entre mí y ti, entre mí y ti, Abraham no tenía que asumir nada. Abraham tenía que vivir la realidad. Y esa vivencia, esa realidad llevó a Abraham a actuar, a obedecer, a cumplir las directrices que dentro de ese pacto Dios estaba demandando. El problema cuando asumimos las cosas, pero no las evidenciamos con nuestros actos. Asumimos que somos hijos de Dios, pero no vivimos como hijos de Dios. Asumimos que somos discípulos de Cristo, pero no hacemos las cosas que hace un discípulo de Cristo. Asumimos que estamos dentro del diseño, pero accionamos como fuera del diseño. Abraham por eso actuó
en base al pacto que Dios había hecho. Cuando Dios le dice, tienes que circuncidarte, tienes que circuncidar a todo el nacido en tu casa, a todo el comprado, todo el que está bajo tu autoridad. Abraham va y lo cumple. Abraham obedece. ¿Por qué? No porque asumió, sino porque entendió su realidad de estar dentro del pacto. Dice entonces, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos, ¿qué cosa? Recibiésemos, ¿qué cosa? La promesa del Espíritu. Si algo incluye el pacto, es la vida en el Espíritu de Dios. Qué importante es la vida en el Espíritu. Qué importante es la llenura del Espíritu. Qué relevancia tan maravillosa en la que la Escritura nos demuestra del bautismo con el Espíritu Santo. Veamos la relevancia de esto, porque ese pacto incluía el recibir la promesa del Espíritu. Cuando Dios establece ese pacto, está incluyendo la promesa del Espíritu. ¿Pero por qué? ¿Por qué en ese pacto incluía la promesa del Espíritu? Dice 2 Corintios capítulo 1 y versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice la traducción lenguaje actual, siempre el versículo 22, traducción lenguaje actual. Vivir en la realidad del Espíritu y no en la realidad de la carne y del mundo. Miren qué interesante esto. Vamos a leer este versículo en la versión traducción lenguaje actual. Y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Cuando Dios hace el pacto, hace la promesa del Espíritu, porque el Espíritu no solo es para sentir ese cosquillero, eso que lindo, es que yo sentí rico, hoy me caí, temblé, estuve riéndome, yo qué sé. La iglesia ha diluido, ha degradado la importancia del mover del Espíritu dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos ha sido dada, por supuesto dentro de muchas cosas, pero esto tan importante, ¿para qué? Para mostrar que somos suyos. El Espíritu Santo es el sello de propiedad de una persona. Es el sello de propiedad que Dios pone en su iglesia. Entonces Dios puede decir, Él es mío. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Ella es mía porque tiene el Espíritu Santo. Ella me pertenece porque tiene el Espíritu Santo. Por eso dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? A ver, solo Pastor Carlos Alvarado creo que lo leyó. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora miren qué errores cometemos, por ejemplo, en la evangelización. Llevamos a la gente a reconocer el señorío de Cristo. Bueno, el Señor ya nos ha ido hablando y hemos estado entendiendo de la importancia de llevarlos al bautismo, porque ahí se culmina ese proceso de salvación.
El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero, ¿qué tan importante vemos el bautismo con el Espíritu Santo en el nuevo convertido, en el nacido de nuevo? ¿Qué tan importante vemos que sea lleno del Espíritu? No, eso más adelante, y cuando el Señor lo llene. Le hablamos de la importancia, porque es el Espíritu Santo en la vida de una persona que es el sello de propiedad. Es la evidencia de que esa persona le pertenece a Cristo. Si nosotros no le damos la importancia de vida, la llenura del Espíritu, entonces, ¿cómo queremos que esos discípulos vivan por el Espíritu y anden en el Espíritu? No pueden andar en el Espíritu, no pueden vivir por el Espíritu. Es más, no han entrado al reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Pero a veces lo hemos dejado solo hasta el punto del bautismo. Pero para poder entrar al reino de Dios se necesita ¿qué? Nacer del agua y nacer del Espíritu. Porque el que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice la Escritura. Una persona nacida del agua y del Espíritu es una persona que le pertenece plenamente a Dios. Es una persona que tiene la evidencia por la llenura del Espíritu, que es propiedad divina. Pero la iglesia cree que es propiedad de Dios solo porque va al culto, solo porque canta coritos, solo porque da su diezmo, solo porque canta, toca un instrumento o sirve en la iglesia en alguna área. Pero la evidencia de que somos propiedad de Dios es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es importante, Misión Cristiana del Calvario, que para poder vivir como una generación de pacto tenemos que darle la importancia al Espíritu de Dios en nuestra vida. Para poder llevar a la gente que estamos evangelizando a ser esta generación de pacto, necesitamos hablarle de la importancia del bautismo con el Espíritu Santo. No podemos dejarlos en medio del proceso. Tienen que ser llenos del Espíritu para poder vivir en el Espíritu, poder ser dirigidos por el Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En la nueva versión internacional, dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. En la PDT dice, ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejar lo que nos guíe. Una cosa es la obra del Espíritu en darnos vida. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. La obra que el Espíritu hace es vivificarnos, es darnos vida. Pero ahora, si el Espíritu nos ha dado vida, ahora nos corresponde a nosotros dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿A cuántos aquí el Espíritu les ha dado vida? Gracias a Dios por los 50, que el Espíritu Santo les ha dado vida. Una cosa es que Él me haya dado vida. Ahora es que teniendo esa vida, yo me deje gobernar por el Espíritu. Porque ya no estamos bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu. Y la gente que está dentro del reino de Dios debe ser dirigida por el Espíritu.
Por eso es que el mensaje evangelístico, la predicación del evangelio del reino de Dios debe incluir esto. Debemos llevar al nuevo convertido, al nuevo discípulo a nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu, pero a vivir guiado por el Espíritu. Porque en el reino de Dios somos guiados, somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Porque ¿quién es el Hijo de Dios? El que es guiado por el Espíritu. Si hemos recibido vida por el Espíritu, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Si hemos recibido vida por el Espíritu, ¿qué te corresponde? Ser gobernado por el Espíritu. La generación de pacto es la que se deja gobernar por el Espíritu. Por eso es que aquellos sentían que tenían el derecho. Bajo la perspectiva de ellos le dijeron a Cristo: nosotros somos linaje de Abraham. Y Jesús no respalda eso. Jesús le dice: no, ustedes descendientes son, pero no tienen simiente. Porque ¿a quién estaban obedeciendo? La generación que vive bajo el pacto es la generación que se deja gobernar por el Espíritu de Dios. Es la iglesia que se deja gobernar por el Espíritu, no por la carne. Entonces no se trata solamente de que Él nos haya dado vida, sino que ahora en esa vida nueva nosotros nos dejemos gobernar por su Espíritu Santo. Ahora, esta generación del pacto experimenta a plenitud todo lo que Dios estableció con Abraham. Ese pacto que Dios estableció con Abraham no fue para que nosotros disfrutemos un aspecto parcial, una parte de eso, sino que disfrutemos la plenitud del pacto que Dios hizo con él. Tú fuiste llamado a disfrutar la plenitud de ese pacto, todo lo que conlleva ese pacto, todo lo que abarca ese pacto, no una parte de ese pacto. Y cuando Dios en Génesis capítulo 17 está hablando con Abraham, Génesis 17, versículo 11. Le dice, escuche bien: circuncidaréis pues, ¿qué cosa? Ponga atención, circuncidaréis pues, ¿qué cosa? La carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. El pacto consistía ¿en qué? En la separación de la carne. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Desde ahí Dios estaba estableciendo que su pacto iba a incluir la muerte de la naturaleza carnal, la separación de la carne, la muerte de la naturaleza carnal. Desde ahí establece la importancia de que por medio de la obra de Cristo, esa naturaleza debía ser muerta. La generación de pacto no solo es la que disfruta de los beneficios, sino de la que vive separada de la carne, de la que no se deja gobernar por la carne, sino por el Espíritu de Dios. Por eso es que en Juan capítulo 8, pues vemos a este caso en que el Señor está hablando muy fuertemente de ese estilo de vida que la iglesia debe experimentar, pero que estos
judíos, por muy que habían creído en él, como dicen versículos anteriores, no habían entendido. La perspectiva de ellos era una, la realidad con la que Cristo los veía era otra. Fíjense, vuelvo a resaltar, el pacto que Dios hizo con Abraham incluía la separación de la carne. Por eso cuando aquí en Juan capítulo 8 y versículo 32, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Como ya nos ha hablado el Señor a través del apóstol Abraham, aquí no está hablando de una filosofía, aquí no está hablando de un concepto, aquí está hablando de una persona. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdadera libertad en Cristo es la muerte de la naturaleza carnal. Porque mientras no exista muerte de la naturaleza carnal, seguimos siendo esclavos y no libres. Hasta que esa naturaleza carnal muere, somos separados de la carne. Entonces somos verdaderamente libres en Cristo Jesús. Esa libertad solo viene a través de Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esa obra en nuestra vida, ¿en qué momento ocurre? Claro, fue algo que Cristo ya realizó en la cruz del Calvario. Pero ¿en qué momento se aplica en nuestra vida? ¿Cuándo? Cuando somos gobernados por Cristo. ¿Qué más? ¿Cuándo se aplica eso en nuestra vida? Cuando nacemos de nuevo. Porque en el nacimiento de nuevo, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Muere la naturaleza vieja y entonces somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad en Cristo ocurre cuando somos separados de la carne. Ese pacto incluía esa separación. Cuando Dios le dice a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Está hablando de Cristo. Por la obra de Cristo en nosotros seremos bendecidos. Pero la bendición, ¿bajo qué aspecto? Cuando regularmente oímos la palabra bendición, ¿en qué pensamos? ¿En una cuenta bancaria con mucho dinero? ¿En el carro último modelo? ¿En una casa muchísimo más grande? Eso es bendición. Claro, es parte de lo que incluye. La promesa es toda la bendición que Dios le dio a Abraham. Pero la verdadera bendición que Dios está hablando por medio de la obra de Cristo no es un carro, no es una casa, sino que la naturaleza vieja queda muerta, queda sepultada y nosotros nacemos a novedad de vida. Esa es la verdadera bendición. Ahí está la plenitud de esa bendición, porque ya libertados en Cristo, ya resucitados en Cristo, entonces ya viene toda esa bendición que Dios le dio a Abraham. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Somos una generación de pacto? Pero la generación de pacto es la que experimenta esa bendición. La generación de pacto es la que ya no vive gobernada por la naturaleza pecaminosa, sino ha sido trasladada al reino de su amado Hijo. Esa experiencia a través de la obra de Cristo es la que nos ha hecho libres.
Por eso aquí siempre en Gálatas capítulo 8, perdón, en Juan 8 y versículo 35. Fíjense que en el contexto Jesús está hablando de la libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. Pero ¿quién sí? El hijo sí queda para siempre. Ahora miremos Gálatas capítulo 4. Cuando el apóstol Pablo está llevando a la iglesia en Galacia a entender su realidad, ellos estaban viviendo bajo un pacto diferente cuando ya habían sido trasladados a vivir en el pacto de Abraham. Pero en Gálatas capítulo 4, versículo 7, dice, así que ya no eres esclavo, sino ¿qué? Sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo, ¿qué dice? ¿El hijo qué pasa? ¿Es temporal? El hijo queda para siempre. ¿Por qué? Porque por la obra de Cristo, antes que estábamos en esclavitud, muertos en delitos y pecados, nuestra naturaleza había sido que estábamos nosotros destituidos de la gloria de Dios, bajo un régimen diferente, bajo un gobierno diferente. Éramos esclavos del pecado. Pero en el nacimiento de nuevo, cuando nacemos de nuevo por la obra de Cristo, entonces dejamos de ser esclavos. ¿Y qué somos ahora? Somos hijos. ¿Por qué el hijo queda para siempre? Porque por la obra de Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna. Mientras que el esclavo no. El esclavo no puede quedar para siempre porque está destinado a muerte. El que está fuera de Cristo está destinado a muerte. Pero el que está en Cristo tiene vida eterna. Ha sido libertado del pecado. Su naturaleza ha sido cambiada. Pero el que es hijo de Dios, el que ha nacido, el que es nacido de Dios, no puede pecar, dice la palabra. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está puesta en él. El problema es cuando hemos sido trasladados de reino, pero nos quedan las costumbres del reino de las tinieblas. Platicábamos con el apóstol y asistencia hace un momento y se hablaba de la situación de la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Por qué pasaba con la iglesia en el libro de los Hechos? ¿Por qué la iglesia volvía a caer en el judaísmo? ¿Por qué se infiltraban maestros y empezaban a enseñar que todos tenían que circuncidarse? ¿Por qué se volvía a meter? Porque no habían entendido el cambio de naturaleza que había ocurrido en ellos por la obra de Cristo. Ellos habían sido formados en el judaísmo, se habían adaptado a ese molde, su estilo de vida era el judaísmo, sus costumbres era el judaísmo, pero cuando viene Cristo, ahora son trasladados, pero siguen con las costumbres, siguen con las tradiciones, siguen con el estilo de vida, y eso era lo que predicaban a la iglesia. Y estaban produciendo una iglesia fuera del orden de Dios, fuera del diseño de Dios. Porque aunque ya habían sido trasladados, seguían con la tradición y las costumbres de antes. Antes de que su naturaleza fuera cambiada, antes de experimentar la obra de Cristo en su vida. El problema de la iglesia es que podemos haber sido trasladados, pero seguir bajo las costumbres de antes. Haber sido libertados en Cristo, pero seguir pensando como esclavos.
seguir limitados como esclavos, seguir actuando en esclavitud, aunque ya fuimos libertados en Cristo. ¿Hay algún libertado en Cristo aquí? Pero el libertado en Cristo no solo es la obra que Cristo hizo, sino en nuestra vida expresamos nuestra libertad en Cristo. Es la obra maravillosa que Cristo hizo, nos libertó, nos trasladó a su reino. Pero ahora nosotros no podemos seguir viviendo en tradiciones, ni en esclavitud, ni en costumbres, como cuando estábamos fuera de Cristo. Eso no lo aprendieron de Cristo, les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Les demandaba un cambio de conducta, porque ellos se habían adaptado a la costumbre de los gentiles, se habían adaptado a la costumbre y al mundo, al diseño del mundo. Pero también a la iglesia de Roma le dicen: no os conforméis a este siglo, no tomen la forma, no se adapten al mundo. Porque ya habían sido trasladados, pero seguían con las tradiciones, seguían con las costumbres. Y yo puedo decir: soy generación de pacto, pero todavía tener las costumbres de alguien fuera del pacto, todavía vivir o pensar como alguien fuera del pacto, sintiéndome sin derecho, sintiéndome sin privilegios, sintiéndome sin bendición, sintiéndome sin libertad. Como el pueblo de Israel, Dios los había sacado de la esclavitud, pero esa esclavitud no había salido de su corazón. Seguían pensando como esclavos, limitados. Había un obstáculo, había un pueblo enemigo, y ellos ¿qué pensaban? No podemos, no se va a lograr. Añoraban los ajos y las cebollas, su mentalidad estaba allá, cuando su ubicación ya era en libertad. Dios los había sacado para que aquí en el desierto adoraran al Dios vivo, vivieran en libertad, en plena relación con Dios. Pero ellos, aunque en su posición estaban en una ubicación diferente, pero en su corazón y en su mente seguían en esclavitud. Por eso Pablo le dice: examinaos, pruébense, porque puede pasar que yo me sienta como una generación de pacto, aleluya, porque por la fe yo tengo derecho a ese pacto, yo soy simiente, yo tengo derecho a disfrutar de eso, pero tal vez en mi mente y en mi corazón sigo pensando como esclavo, sigo atado a las limitaciones, a las tradiciones, al conformismo, a la naturaleza pecaminosa. Ya esa naturaleza fue muerta, pero posiblemente yo todavía sigo manifestando y expresando eso. Por eso es que la obra de Cristo nos trae libertad. El pacto trae libertad. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, estaba hablando de la libertad que a través de la obra de Cristo iba a producir en su iglesia. Mientras que aquellos, como solo eran descendientes, vivían en esclavitud. Sin embargo, el que es simiente ya no vive en esclavitud. No, nosotros no hemos vivido como esclavos, hemos sido libres todo el tiempo. No, pues el que practica el pecado, esclavo del pecado es, les dijo Jesús. Eso es gente que solo viene por una genealogía. Eran generación, eran descendientes es la palabra. Esta gente, como era solo descendiente, seguía esclava. Y por eso es que el que tiene la simiente de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque el que tiene la simiente ya no es esclavo, sino es hijo. Y si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. Mire, yo ya voy siendo así medio libre, hermano. Ya casi. Todavía tengo unas mis ataduras por ahí, pero ya casi me termino de soltar. La obra de Cristo no es a medias. La obra de Cristo es plena en nuestra vida. Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Y Misión Cristiana del Calvario debe vivir como una iglesia libre, pero verdaderamente libre en Cristo Jesús. Pero ya no solo como dice el coro, y no estoy hablando mal del coro, sencillamente que a veces limitamos a eso. Libre para danzar, libre para gozarme, libre para saltar, libre para gritar. Claro que sí incluye eso, definitivamente, porque es la expresión de una persona libre. Pero el que vive en plenitud, en libertad en Cristo, puede expresar sin limitaciones y sin obstáculos la naturaleza de Cristo. Porque la carne que nos esclaviza, el pecado a que esclaviza a no expresar la naturaleza de Cristo. Pero la simiente de Dios en nosotros, ¿para qué nos liberta? Para expresar ahora
vivirlo como el único Dios, no como una opción más, no como tradicionalmente la gente hace tantas cosas y también sirve a Dios. Tiene tantas prioridades y dentro de ellas es buscar de Dios también. Misión Cristiana del Calvario, tú tienes solo una prioridad, tú tienes solo un propósito y se llama Jesucristo. No hay otro, no hay diferentes, no hay opciones, no hay alternativas. Fuimos escogidos para vivir en cercanía de Él, para escuchar su voz. ¿Quieres hacer su voluntad? ¿Quieres predicar su palabra? ¿Quieres hablar lo que Él quiere hablar? Necesitamos estar cerca de Él. Porque si yo estoy cerca del otro, lo que voy a hablar es otra cosa. Lo que voy a actuar es otra cosa. Pero para actuar, para hacer y para decir lo que hay en el corazón de Dios, necesito estar cerca de Dios. No hay otra. Yo hago lo que he visto. Yo digo lo que he visto cerca del Padre. Y ustedes cerca de vuestro Padre. ¿Cerca de quién estás? De Cristo, hermano, esa pregunta, así que examínate, pruébate si nuestras acciones, ¿por quién están siendo gobernadas? Solo hay dos voluntades, la del espíritu y la de la carne. ¿A quién obedeces tú? El que es nacido de nuevo, el que tiene la simiente de Dios, para él solo hay una, que es ser gobernado por el Espíritu. El problema es cuando oímos una, oímos la otra. En esto obedezco y en esto obedezco aquí. En esto obedezco al Espíritu y en esto obedezco a la carne. El que tiene la simiente de Dios, el que está bajo el pacto de Dios, no es gobernado por dos, es gobernado por el único Dios verdadero. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Punto. Porque el pacto nos lleva a ser gobernados, el pacto nos lleva a escuchar, a tener intimidad con Dios, a vivir bajo ese gobierno y esa relación íntima con Dios. La gente de pacto experimenta la manifestación de Dios en su vida. La gente de pacto sabe el derecho que tiene, disfruta su beneficio, aprovecha lo que le corresponde. Todos conocemos la experiencia de aquel hijo mayor que cuando el padre reparte los bienes y le da a sus dos hijos la herencia, uno pues se va y lo desperdicia todo, pero el otro se queda en casa. Y cuando viene el hijo menor y el padre hace gran fiesta, el hijo resentido le dice: padre, yo que he estado aquí fiel, yo no me fui, aquí he sido fiel, yo te he servido. Cuando yo he querido hacer fiesta con mis amigos, tú no me has dado nada. Y este que fue a malgastar todos tus bienes, tú le das el becerro más gordo. Hijo, pero si todas las cosas mías son tuyas. En otras palabras, aquí lo has tenido siempre. No hiciste uso del derecho que tenías. No aprovechaste, no entendiste tu posición, no entendiste tu realidad. Estaba en una posición, pero pensando diferente. Estaba ubicado en una posición, pero él actuaba como esclavo, sintiendo que no tenía derecho, sintiendo que no podía tomar. Cuando el padre le dice: hijo, si todas las cosas mías son tuyas.
Tú has tenido el derecho de tomar cuando has querido. Y la iglesia, que es esa generación de pacto, entiende su posición, pero entiende su derecho de disfrutar la gloria de Dios. Viene Jesús en Lucas capítulo 13 y versículo 16. Están criticando a Jesús por este milagro que hizo. Y dice, y a esta, escuche bien, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Por qué esta mujer tenía derecho a ese milagro? Según lo que Jesús está resaltando aquí, porque era hija, tenía derecho al pacto, tenía derecho a la bendición, tenía derecho a su milagro, tenía derecho a la manifestación de Cristo en su vida. Los otros, como vivían bajo otro pacto, bajo la ley, entonces estaban poniendo obstáculos. Pero Jesús está llevando a un entendimiento diferente. No, Él está viendo la genética, Él está viendo el pacto. Y como ella es hija de Abraham, tiene derecho a ser libertada. Pero los otros, como estaban bajo el pacto de la ley, no hay derecho. Es que el sábado no se puede hacer nada. Cuando nosotros no hemos entendido y no vivimos en el pacto, creemos en lo que Dios puede hacer, pero vivimos no disfrutando el derecho que tenemos como hijos de Dios. Pastor, quisiera que ore por mí para ver si Dios me quiere sanar. Quisiera que le pidiera a los hermanos que ayunen para ver si Dios puede hacer un milagro en mi vida. No he entendido que tiene derecho. No he entendido que es una generación de pacto. Que la bendición que Dios prometió, esa generación de pacto tiene derecho a disfrutarla, experimentarla, vivirla. Pero actuamos como fuera del pacto, actuamos como esclavos, no entendiendo el derecho muchas veces. Y nos pasa muchas veces como aquella hermana que recibió en el servicio esa predicación de fe, y que el pastor estuvo predicando acerca de la fe, y si dijeres ese monte, trasládate, y se va a trasladar. Esa mujer iba pero feliz del mensaje, llega a su casa, abre las ventanas de su cuarto y mira el cerro, la montaña que está frente a su casa, y dice: voy a poner por obra la palabra de Dios. Digo: cerro, tú que estás aquí frente a mi casa ahora, en el nombre de Jesús, trasládate. Ya sabía que no se iba a mover, le dijo. Esa supuesta fe, pero que en realidad está fundamentada en duda. Aparentemente creemos, pero al mismo tiempo estamos dudando. Pastor, ore por mí, pero ya después de que me tomé la medicina. No estoy diciendo si usted en un tratamiento no va a cometer una imprudencia hoy. Si puso su fe ahí manténgala. Pero regularmente, ¿qué hacemos? Esa aparente fe que tenemos, pero que realmente se fundamenta en incertidumbre, en inseguridad, en cosas humanas. Pero la realidad de una persona que vive bajo el pacto de Dios es que disfruta de su bendición, entiende lo que tiene derecho, actúa como alguien que tiene el derecho. Dios desde hace años
viene hablando a Misión Cristiana del Calvario que va a levantar grandes empresarios dentro de nosotros. Pero todavía siguen sin levantarse. ¿Saben por qué? No porque no haya sido palabra de Dios, es porque no le hemos creído a Dios y no hemos entendido que tenemos el derecho de que Él nos ha dado el poder para hacer riquezas. Y ese poder incluye la obediencia, el diseño de lo que nos corresponde hacer. Queremos ser un gran empresario, pero no diezmo. Cuando Él me dio el poder para hacerlo, ser fiel a Dios en mis finanzas. No hemos alcanzado muchas de sus bendiciones. Es que todavía no es el tiempo de Dios. No se trata de que no es el tiempo, es que no le hemos creído a Dios. Porque su palabra es verdadera. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel y verdadero. Su palabra es verdad y su palabra permanece. Pero apóstol Ronald, disculpe, me surge una duda. ¿Y entonces por qué no se ha cumplido? Porque falta una generación que entienda que está dentro del pacto y que tiene el derecho de todo lo que ese pacto incluye. Tiene derecho a disfrutarlo, a experimentarlo, a vivir bajo ese pacto, a cumplir ese pacto y a que se cumpla en él todo lo que ese pacto incluye. Ya no vivamos en esclavitud, aunque ya fuimos libertados. Ya no pensemos en esclavitud, aunque ya fuimos trasladados. Ya no actuemos en limitación. Por ejemplo, si miramos nuestras iglesias, el alcance que hemos tenido, los templos o el equipo que tenemos, nos damos cuenta que todavía seguimos siendo una iglesia que piensa limitadamente. Pastor, hay que comprar un micrófono. ¿Cuánto cuesta? No, muy caro. Compremos uno más barato porque no nos alcanza. Aunque electrocute al predicador, pero sale más barato. Pastor, necesitamos unas buenas bocinas. ¿Cuánto cuestan? Tráiganme el presupuesto. No, demasiado caro. Compremos unas más baratas. Y ahí está eso sonando como que no se entiende nada. Era el predicador gritando y nadie entiende nada del mensaje. Porque compraron bocinas que no servían. Actuamos bajo una mentalidad limitada. Así somos en la casa de Dios. Así somos en nuestra casa. Así somos en nuestra familia. Así somos a nivel personal, pensando limitadamente. Claro, hay que ser sabios, prudentes y administradores. Pero tenemos que pensar en base al derecho que tenemos de disfrutar la manifestación de Cristo. Viene Jesús y encuentra a un Zaqueo y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Zaqueo se da de prisa, dice la Escritura, corre a su casa y recibe a Jesús en su casa. Sin que Jesús dijera nada, Zaqueo entiende a quién tiene ahí, entiende el derecho que tiene de ser transformado. No está esperando que Jesús le diga qué cambiar, sino sencillamente con la presencia de Cristo en su casa, él entiende su responsabilidad de ser transformado. Y dice: si le he defraudado a alguno, ahí se lo devuelvo cuadruplicado. A todos los que les debo les voy a pagar. Y empieza. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo Jesús, porque él también es hijo de Abraham, dice. Es que la generación de pacto sabe disfrutar la libertad con la que Dios nos ha llamado, pero sabe disfrutar la manifestación de Dios sobre nuestras vidas.
Si nos damos cuenta, las promesas que Dios ha dado específicamente para nosotros como misión, son promesas que apuntan a cosas gloriosas y cosas grandes. Pero hasta que no renovemos nuestro entendimiento, no puede cambiar nuestro estilo de vida, no puede cambiar la manifestación de Cristo en nosotros, porque la transformación tiene que comenzar en mí. La transformación tiene que comenzar en mi mente, en mi actitud, en mi entendimiento, para poder alcanzar las promesas de Dios. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, Abraham entendió y se dejó transformar en su manera de pensar. Actuó diferente, le creyó a Dios, le obedeció a Dios. Siguió las directrices que Dios le había dado, porque la generación del pacto disfruta la manifestación de Dios en su vida. Dios dice: ¿habré de ocultarle yo a Abraham lo que he de hacer? Porque con la gente que Dios hace pacto, es la gente a quien Dios revela su corazón. La gente con la que Dios hace pacto es la gente a la que Dios le quiere revelar su corazón. Si tú y yo somos discípulos o ministerios sin revelación, es porque no hemos entendido que estamos bajo un pacto. Porque la gente con la que Dios hace pacto, Dios le revela su corazón. Porque es el mismo aceite que cae sobre la cabeza de Aarón, que baja sobre sus barbas y llega hasta el borde de sus vestiduras. No es un aceite diferente. Sobre la cabeza no se le echa aceite de olivo y en el borde de sus vestiduras cae aceite de cocina. Cae la misma clase de aceite. Y si Dios es la unción y el aceite que ha derramado sobre nuestra autoridad, hablando de Misión Cristiana del Calvario, la cabeza que Dios ha puesto como Misión Cristiana del Calvario, no estoy anulando a Cristo, estoy hablando de Misión Cristiana del Calvario, porque entendemos que Cristo es la cabeza. Pero como nuestra autoridad, el aceite y la revelación que Dios está manifestando en ellos, si en mí se mueve otro aceite, es porque no estoy bajo el pacto. Es porque no estoy bajo el orden de Dios. Y si tú tienes revelación, es porque vas a hablar el mismo idioma. Si verdaderamente revelación. Si hablas otro idioma, ya no es revelación, al menos de Dios, sino porque tal vez está cerca de otro, oyendo a otro. Pero el que oye a Cristo va a hablar lo mismo. Las palabras de Cristo van a estar en su boca. Esa va a ser su predicación y ese va a ser nuestro estilo de vida. Misión Cristiana del Calvario. Eres una generación de pacto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, dijo el Señor. Gloria a Dios porque se lo dijo a Abraham. Pero tú y yo debemos verlo porque nos lo dijo a nosotros. Misión Cristiana del Calvario. Pongo mi pacto entre mí y ti. Misión Cristiana del Calvario, he puesto mi pacto entre mí y ti. Por lo tanto, vivamos bajo ese pacto, cumpliendo ese pacto, y que todo lo que Dios determinó hacer a través de ese pacto, seamos el instrumento de Dios que se cumpla en nuestras vidas. Pongámonos en pie, por favor.